Dar las gracias a la organización, como siempre, que es capaz de soportarme un año más aquí. Noelia, muchísimas gracias. La confianza en mí, aunque no sé si meterme con ella un poco, porque hacer que yo presente a un profesor inglés no teniendo ni repajolera idea del inglés, porque cada vez que lo empiezo a estudiar me sale un trabajo y tengo que dejarlo, es casi un atentado contra mi integridad moral. Pero queda prohibido reírse de mi pronunciación de las cosas que están dentro del currículo de mi querido Duncan. Duncan Wheeler, que nos va a hablar de la puesta en escena del alcalde de Zalamea y que, para que los conozcáis todos vosotros, puesto que es un personaje absolutamente interesante, y lo puedo decir de estos días que lo he tratado, voy a empezar. Duncan Wheeler, Birmingham, 1981. Eso es español. Es catedrático de la Universidad de Leeds y miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España. Ha sido profesor visitante en las universidades de Oxford, California, Los Ángeles. Y Carlos III es editor de la revista Modern Language Review. Y dirige una serie sobre el siglo de oro para la editorial de Peter Lang. Es autor de 3 libros, más de 40 artículos científicos y capítulos de libros, y escribe a menudo en los medios de comunicación para publicaciones como The Guardian, The Time, Newsweek o Jotdown. Ha trabajado para la Royal Shakespeare Company como traductor, y entre sus traducciones publicadas figuran Bajarse al Moro de José Luis Alonso de Santos y Los Jueves de Leila de Corín Tellado. Como veis, es una mezcla un poco extraña nuestro querido Duncan. Esta última, la de Corín Tellado, nada menos que prologada y firmada por Mario Vargas Llosa. Uno no sale de su asombro. Duncan hizo su doctorado en la Universidad de Oxford sobre la puesta en escena de teatro áureo en la España contemporánea. Una recopilación de sus artículos sobre este tema, traducidos al español, saldrán dentro de poco con la editorial Reichenberger. En años recientes, Duncan ha especializado más en la historia sociocultural de la transición española. Su debate mano a mano con Felipe González sobre la vigencia de la Constitución salió en la revista norteamericana Jacobin en diciembre de 2018, y su libro sobre la política cultural de la transición saldrá a fines de este año con la editorial de la Universidad de Manchester. Pero esto no es nada si tenemos en cuenta que ayer no estuvo aquí Duncan porque estaba hablando en el Congreso de España, en el Senado. Él es joven, pero habla para los viejecitos del Senado nuestro sobre la tauromaquia. Y es una de las personas que habitualmente utiliza la BBC. ¿Lo he dicho bien? BBC. Pues para todos los eventos que tienen algo que ver con la política española. Por lo tanto, es una persona absolutamente universal, polifacético, y yo estoy absolutamente interesado en empezar a escuchar ya lo que tenga que decirnos sobre un montaje del alcalde de Zalamea. Querido Duncan, bienvenido, y es todo tuyo. Gracias. Bienvenidos a todos. Pues después de esta muy elogiosa y generosa presentación, en la buena tradición de los comediantes, de los farsantes, voy a empezar pidiendo un poco de perdón por la modestia de lo que voy a hacer, porque se puede decir que me he especializado en muchos temas, pero también se puede decir que no he hecho ninguno bien. Así que llevo años realmente sin trabajar mucho en el siglo de oro. Así que esto es como una vuelta, no sé si a casa, para mí. Así que la gran pregunta, supongo, es que, pues, ¿qué hago un chico como yo en un sitio como este? ¿No? Y pues hay varios motivos. Voy a explicar mis motivos por estar aquí y luego
ofreceré algunas ideas que me he planteado. En primer lugar, digamos, pues gracias a Noelia por haberme invitado y realmente es que no se puede decir que no a los gallegos ni mucho menos a las gallegas. Así que es el primer motivo por el cual estoy aquí. En segundo lugar, quería realmente, digamos, llevo varios años sin trabajar este campo, como acabo de decir, pero me surgió una cosa que van a hacer un nuevo libro en inglés sobre Calderón y me propusieron hacer un capítulo sobre la puesta en escena de una obra en concreto. Y yo pensé, pues voy a dar como un borrador hoy y así recibiré, digamos, los comentarios, las críticas generosas, espero, de gente más curtida en la materia que yo. En tercer lugar, realmente es un poco de... digamos, estoy aquí para pedir perdón por mi país, porque es un desastre ahora mismo. Así que yo pensé, pues, si puedo estar aquí el 29 de marzo, muy bien. Luego fui a correr el miércoles y la primera calle en la cual me encontré fue la calle de Gibraltar Español. Yo pensé, pues algo va mal aquí, es que esto es un mensaje de Dios y me voy ya, pero... Me he quedado y, a ver, voy a pedir la residencia española, así que voy buscando mujer también para facilitarme la... Ya se lo he dicho a Noelia, no me ha hecho mucho caso, así que, a ver, estoy abierto a... Tengo algo escrito, es que no voy así para 40 minutos, pero... Así que por eso estoy aquí. Y cuando pensé, realmente Almería tenía un peso importante a la hora de elegir este tema, porque cuando me plantearon escribir sobre una obra, en concreto de Calderón, yo pensé, pues hay dos opciones. Hay la vida de sueño, que quizás la obra más emblemática a nivel internacional, es la obra que se ha puesto en escena más que ninguna otra en el Reino Unido. Pero por otro lado, me atraía el alcalde de Zalamea, porque pensé, pues es una obra, quizás... La vida de sueño es la obra más respetada de Calderón, pero quizás el alcalde de Zalamea es la obra más querida. Así que estaba entre las dos obras. Y luego tenía pensado desde hace bastante hablar del alcalde de Zalamea como una especie de película del oeste. Y yo pensé, pues, qué mejor sitio que Almería para hablar de películas del oeste. Así que esto es, digamos, para ubicarnos un poco. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar dando un repaso de la historia de la puesta en escena de esta obra tan emblemática, tan querida. Y luego, en la segunda mitad, lo que sí aprendí ayer en el Senado es que los abogados y los políticos tienen un discurso igual de hueco como yo, pero saben controlar el tiempo mucho mejor que yo. Así que hoy he aprendido de ellos y voy a cumplirme con los 40 minutos que me han asignado. Y así que si me da tiempo, en la segunda mitad voy a hablar de una versión cinematográfica del alcalde de Zalamea y el montaje más reciente hecho por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Seguro que casi todos aquí saben, digamos, están familiarizados con la obra, pero por si acaso hay alguien que simplemente está aburrido por la mañana un sábado y no es que se va a llover y ha entrado, voy a dar un pequeño resumen de la obra. La obra se trata de que se ambienta en un pueblo, en Zalamea, que hay una familia ahí, pues un padre y sus dos hijos. Y los soldados vienen a hospedarse en el pueblo. Al padre, Pedro Crespo, le da miedo, digamos, que ellos ven a su hija, porque una hija muy bella, digamos, una hija sin pareja en ese momento. Así que él intenta esconderla. Lo que pasa es que un capitán del ejército español, digamos, le pica la curiosidad simplemente y le ve casi como una afrenta, ¿no? Que han intentado esconder esta bella moza. Así que él va buscándola y al final le viola. La viola. Y luego hay, digamos, ¿cómo se desarrolla a partir de ahí? Digamos, para el espectador del siglo XXI nos choca un poco porque lo que pasa es que el padre no está tan enfadado por la violación en sí, sino por el ataque a su honor o al honor de la familia. Así que él dice al violador, pues si está usted dispuesto a casarse con mi hija, no habrá ningún problema.
Y el violador, el capitán, dice, pues no, ¿cómo voy yo a casarme con una villana? Así que la cuestión entonces es ¿qué hace? Pero el padre también a la vez es alcalde del pueblo. Así que él tiene, digamos, el poder, el deber de ejercitar la justicia. Así que él mata, digamos, al capitán, no por haber violado a su hija en concreto, sino por sus actos criminales. Y para demostrar, y hay un conflicto luego entre el alcalde y un amigo suyo, don Lope de Figueroa, un alto cargo del ejército. Así que esto es, digamos, en la obra se trata de las cuestiones de honor, de legalidad, de derechos humanos. Y es una obra que, pues, como casi todos, ¿no?, se adapta a los tiempos en que se ponen, en que se representan. Así que, digamos, un montaje del siglo XXI parece diferente que un montaje del siglo XVII, incluso que una versión de los años 70. Y como decía al principio, yo voy a empezar hablando, digamos, de la puesta en escena desde el centenario de Calderón de 1881, que cuando fue, es que con las matemáticas me cuesta, pero digamos, esto sería pues 200 años después de su muerte. Una cosa interesante de esta obra que quiero destacar al principio es una obra realmente, no voy a decir fácil, porque no hay ninguna obra fácil, pero es una obra que a la hora de ponerla en escena no se plantea tantas complicaciones para el cambio de escenas, por ejemplo, como otras obras de Calderón como La Dama Duende o La Vida es Sueño. Y esto hace que se pueda hacer montajes muy ambiciosos, con muchos recursos, pero también se puede hacer de una manera bastante sencilla. Vale, la historia de la puesta en escena. De todos los dramaturgos aureos, Calderón quizás fue lo que más se benefició de la tendencia romántica hacia los escritores capaces de representar o de, digamos, la esencia de su pueblo. Aunque nunca desapareció de la escena española, de hecho su renacimiento nació en Alemania. Y es curioso, los alemanes, es que a mí esto es un inciso, pero desviación, pero Manuel habló de, digamos, de la recopilación que van a hacer una selección de mis artículos traducidas al castellano. A mí me llama mucho la atención que es una editorial alemana que se ha apostado por esto en vez de una editorial española. Digamos, al Ministerio de Cultura pagaron las traducciones, pero luego, digamos, los alemanes se ofrecieron a hacer esto. Así que son muy grande, digamos, han apoyado mucho al teatro aureo. Pero ya por 1881, digamos, el culto hacia Calderón estaba, digamos, muy presente en la cultura española. Digamos, había recuerdos del centenario, y digamos, con recuerdos como, a mí esto me encanta, que se podía comprar pastillas pectorales de La Vida es Sueño, corsés de La Dama Duende, bizcochos, esto realmente no entiendo, bizcochos del médico de su honra, o bastones del alcalde de Zalamea. Ya he buscado en eBay y es imposible comprarlos ya, pero es que, digamos, es increíble la capacidad humana de convertir todo en un negocio, ¿no? Y el alcalde de Zalamea, tanto el alcalde de Zalamea como el médico de su honra, toman, digamos, como su tema principal el honor, ¿no? Pero yo creo que con el alcalde de Zalamea es más fácil para el público contemporáneo, y me refiero al público del siglo XIX y también al público actual, identificarse con un padre como digamos, que tiene este problema con su hija y cómo se resuelve, digamos, las imposiciones tanto del amor como del honor, que el marido del médico de su honra, que mata a su mujer por el mero hecho de haber sospechado que es adúltera. Incluso Marcelino Menéndez Pelayo, digamos, un filólogo católico que no fue, digamos, un gran amante del teatro del siglo de oro, tuvo buena opinión del alcalde de Zalamea. Y un crítico inglés, Alexander A. Parker, dijo en su momento que es casi la única obra de Calderón que no ha recibido casi ninguna crítica negativa. Y
digamos, parte de su éxito entre los lectores y sus espectadores es el realismo vigoroso que tiene esta obra. Y yo creo que este realismo o esta idea de que representa el pueblo español, que digamos representa ciertas esencias, es muy importante a la hora de entender la trayectoria escénica a partir del año del 1898, cuando el Imperio Español, como todos sabemos, digamos, perdió sus últimas colonias, digamos, a partir de las últimas de las Filipinas y todo eso. Y como bien sabemos, en el primer tercio del siglo XX, realmente hay una lucha constante, ¿no?, entre qué es España, y qué ha sido España, qué es España y qué debería ser España. Y realmente, digamos, estos conflictos que al final realmente se cristalizaron en la guerra civil, se pueden notar, no de una manera tan sangrienta, obviamente, pero en los escenarios. Así que para dar algunos ejemplos de esta, digamos, tendencia y esta lucha teatral, en 1934, para celebrar el tercer aniversario de la proclamación de la Segunda República, había el Ministerio de Instrucción Pública se encargó a Cipriano Rivas Cherif una versión muy ambiciosa de la obra en Las Ventas, la Plaza de Toros de Madrid. Así que puedo buscar una conexión entre mis dispares intereses, digamos, delante de un público de 20.000 personas. Y después de haber trabajado con Margarita Xirgo y Enrique Borràs, Rivas Cherif decidió hacer un montaje del alcalde de Zalamea, en un montaje espectacular con música en directo y con muchas escenas digamos, con muchedumbre en el escenario, digamos, con un gran reparto. Si la Segunda República supuso un lavatorio para nuevas ideas políticas y culturales, la sublevación por parte del general Franco constituyó hasta cierto punto un genocidio cultural. Hasta el día que cuando las fuerzas nacionales ocuparon Madrid, una versión del alcalde de Zalamea, puesta en escena por la compañía de Manuel González, estuvo en el Teatro Español. Pero no tardará mucho los vencedores en hacer versiones suyas de los clásicos. Y muchos de los profesionales, gente del teatro republicano, digamos, como sabemos, se fueron al extranjero y fueron exiliados. Varios habían ido al principio de la guerra civil, pero los que se quedaron, digamos, al final del conflicto de la guerra, se fueron al extranjero. Margarita Xirgo, por ejemplo, se había quedado en América Latina, a donde había ido para estrenar obras de Federico García Lorca. Rivas Cherif tenía menos fortuna. Huyó a Francia solamente y luego el Gestapo le devolvieron a las autoridades franquistas. Y había hablando, digamos, de Alemania, de la Alemania nazi y la España de Franco, La vida es un sueño, el alcalde de Zalamea tenía mucho éxito, todo de Calderón, pero esta obra en particular, durante esa época. Incluso había una versión cinematográfica alemana que se estrenó en 1942. Incluso antes de la victoria franquista, en 1938, ya los nacionales ya habían preparado versiones pedagógicas de ciertas obras del siglo de oro. Entre estas obras figuraban El alcalde de Zalamea y El príncipe constante de Calderón, además del Condenado por desconfiar de Tirso de Molina. En un contexto en el que los autoproclamados nacionales hablaban de los sacrificios que ellos habían hecho en el nombre de la justicia y del bien común, el alcalde de Zalamea supuso un ejemplo moral. Y lo que parece que no tomaron en cuenta realmente fue que hay la única obra campesina de Calderón realmente ofrece una visión más bien negativa
de dos iconos del discurso franquista, el ejército y los campesinos. Como bien dice Don Cruikshank, Don Calderón solía, digamos, dar una imagen bastante positiva de figuras militares sacadas de la vida real, pero sus creaciones ficticias suelen ser más negativas. Por ejemplo, no sé si alguien ha estado en el Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo, un sitio que realmente en el imaginario franquista ocupa un lugar muy parecido al Álamo en Texas. Digamos, en el Museo del Ejército han sacado una frase, digamos, unos versos del alcalde de Estremea que parece que es un elogio hacia el ejército, pero de hecho dentro del contexto de la obra es justo al revés. Y las acciones de los militares dentro del pueblo de Zalamea son realmente todo lo opuesto a lo que deberían representar las figuras idealizadas del soldado. Y realmente, digamos, en contraste con Fuentealbajuna o Peribáñez y El Comendador de Alcaña, las dos obras de Lope más representadas en la primera postguerra, el alcalde nos ofrece una visión bastante dura de la vida campesina. No leemos esta obra y no pensamos, pues, qué idílico sería volver a vivir en el Zalamea del siglo XVI-XVII. Así que, ¿por qué, aparte de estas cuestiones ideológicas, por qué fue una elección tan popular en esa época? Pues yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que realmente ofrece dos papeles estupendos, uno mano a mano, entre Pedro Crespo y el capitán. Y en esa época realmente lo que entendemos por un director escénico todavía, digamos, no acabó de funcionar en el sentido moderno de la palabra. Y muchas veces fueron actores que realmente tenían el poder dentro de las compañías. Así que ellos, es lógico, querían elegir obras donde ellos podrían lucir. Durante un montaje de 1943 del alcalde de Zalamea en Barcelona, el alcalde de la ciudad condal renombró el teatro en la plaza. Y esto lo voy a pronunciar mucho mejor, digamos, voy a pronunciar mi nombre perfectamente y todo lo demás, y ahora a mí me toca meter la pata con una plaza en Barcelona, pero vale, lo voy a intentar. La Plaza Urquinaona. Sí, no, es que él ha sacado un sobresaliente y yo, pues, aprobado, ¿no? Es que sois generosos, ¿eh? Es que, en el Teatro Enrique Borràs. A finales de los años 40, Borràs se colaboró con otro actor, Rafael Ribelles, en un montaje donde las dos figuras de la escena de entonces, cada noche se cambiaron de papel. Así que una noche le tocó a uno hacer de Pedro Crespo y el otro del capitán. Y digamos, esta importancia de los actores, de su presencia, digamos, como estrellas, tuvo una importancia primordial en una adaptación cinematográfica de 1952 con dos de las estrellas más importantes de aquel entonces, Alfredo Mayo y Manuel Luna. Para los que han visto Raza, es que Alfredo Mayo es el héroe allí y fue, digamos, un mito estelar concebido desde y para el régimen, que solía desempeñar papeles de militares muy honrados, galanes, etc. Lo que es interesante es que en esta versión cinematográfica, digamos, él ocupa el papel que realmente uno pensaría que no debería desempeñar un actor de este índole, porque él se hace del capitán. Y esto se puede ver un poco como una decisión subversiva, es decir, no sé si se planteó así, pero a mí me parece subversivo. Una persona que ha salido en películas, digamos, como el militar ideal, se hace de un militar corrupto y malvado. Y realmente la obra nunca desapareció de la escena española, incluso en momentos cuando en los años 60 y 70, cuando el teatro del siglo de oro tuvo un papel mucho menor dentro de la escena española en general. Pero a veces esto tiene un peligro,
Porque ¿cuál es el peligro? El peligro es que a veces se hacen las cosas un poco por obligación, ¿no? En vez de cualquier otra cosa. Y un ejemplo de eso es que había un montaje del alcalde de Zalamea, dirigido y también salió como actor de Fernando Fernán Gómez. Y esto realmente solamente tuvo lugar porque él había escrito Las bicicletas son para el verano, que había ganado el premio Lope de Vega y todo eso. Y el último momento, el empresario, a finales del año 70, no se fió en el tirón comercial de una nueva obra. Y decía, pues, ¿por qué no haces el alcalde de Zalamea? Porque sí, por lo menos venderemos algunas entradas. Como bien sabemos, digamos, quizás la obra más icónica de la transición, Las bicicletas son para el verano, el empresario se equivocó, ¿no? Y luego, digamos, para venir más hacia el presente, a partir del 1986, como todos sabemos, se creó la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y también otra es que me alegré mucho cuando Noelia me decía que Manuel me iba a presentar por un motivo que no quiero quitar protagonismo ni mucho menos a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pero es un error o una simplificación, mejor dicho, que un error, que muchas veces la gente piensa que, digamos, que todo empezó con esta compañía, que, digamos, supuso una continuidad y todo eso, pero es importante destacar que durante los años 60 y 70 este teatro nunca desapareció por completo y gente como Manuel estaba allí haciendo cosas. Y un motivo por el cual he hecho este repaso y me parece importante publicar cosas así es que muchas veces se habla de la falta de tradición escénica de los clásicos. Y a mí me parece que muchas veces eso se convierte en una profecía cumplida. No sé si se puede decir de esa manera, porque lo que pasa es que si todo el mundo dice que ninguna tradición existe y hay que empezar de cero, es lógico que hay que empezar de cero. Así que lo que voy intentando hacer es establecer algunas pautas, interrumpidas muchas veces, pero sí para poder ubicar lo que hacemos, lo que hacen los directores dentro de un paisaje teatral más amplio. Así que con la creación de la compañía, realmente los primeros montajes, la idea fue empezar con obras menos canónicas, obras como El médico de su honra o El burlador de Sevilla. Esta tendencia se rompió con la sexta y la séptima producciones que fueron del burlador de Sevilla, atribuido a Tirso de Molina, y El alcalde de Zalamea. El montaje del alcalde de Zalamea, dirigido por José Luis Alonso, se reconoce como un hito dentro de la trayectoria de la Compañía Nacional. Y muchos se lo han considerado entre o incluso el mejor montaje de la compañía. Incluso Eduardo Auro Teglén, el crítico teatral del país, quien solía criticar de una manera despiadada a la compañía y también al Teatro del Siglo Oro, dio elogios a esta producción de una puesta en escena bastante sencilla. Y él le trajo particularmente, digamos, la deconstrucción del Código de Honor. Según Marcillac, el director de la compañía, no del montaje, el director del montaje, José Luis Alonso, originalmente quería trabajar con José María Rodero como Pedro Crespo, pero Marcillac pensó que era un buen actor, pero estaba demasiado arraigado en el ámbito urbano y creó un actor que, digamos, que hasta cierto punto podría representar la vida rural. Así que eligieron a Jesús Puente, que venía de un pueblo burgalés. Y digamos, decisión de casting supuso un choque, pero me parece un choque que deliberado en una producción cuya puesta en escena no quería enfatizar, digamos, la vida rural. Y creo que no quería enfatizar esto porque había todavía una cierta recuerdos de montajes muy folcloristas de la época franquista. Así que la idea fue, no queremos volver a hacer, digamos, coros de la sección femenina. Queremos enfocarnos en otras cosas quizás más interesantes. Y en cuanto al género, lo que a mí me interesa en ese momento de la compañía es que había un intento de reivindicar
los papeles femeninos dentro de las obras del siglo de oro. Así que, por ejemplo, para la novelista Carmen Martín Gaite hizo la versión del Burlador de Sevilla y intentó desarrollar más el papel de una de las víctimas de Don Juan, Ana. Ella, como decía Carmen Martín Gaite en su momento, la hija del convidado de piedra, que es la que va a desencadenar todo el conflicto, no puede ser una voz. Tenemos que verla en persona. Y en relación con el alcalde de Zalamea, digamos, en la versión de Francisco Brines, se quitaron varios de los versos de Isabel, donde ella se habla de sí misma según los patrones tradicionales de como un objeto sexual y como una pertenencia de su padre. Así que, digamos, hay más un enfoque en la igualdad. Y creo que este enfoque en la igualdad de ciertas obras como El alcalde de Zalamea, como en Fuente Obojuna, hicieron que estas obras, estos montajes, tuvieran la posibilidad de convertirse en iconos de la nueva democracia, ¿no? Y si fijamos simplemente en algunos de los versos más icónicos de la obra, se puede ver cómo se puede adaptar igualmente una visión bastante franquista de la historia y del presente, pero también de una versión, digamos, más igualitaria de lo que es la sociedad. Y ahora realmente voy a hacer violencia a la lengua de Calderón. Con mi hacienda, pero no con mi fama, no. No, es que realmente he hecho violencia ahí. Con mi hacienda, pero con mi fama, no. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Y en ese momento, pues un poco después, a partir de los años 90, también empezaron a hacer montajes de aficionados en los pueblos de Zalamea, en el pueblo de Zalamea, como habían hecho 2 años anteriormente en Fuente Obojuna. Fuente Obojuna tiene una discoteca, Lope de Vega. He visto que todavía no hay una discoteca Calderón de la Barca. Esto lo sé muy bien porque, digamos, es la única vez soy honrado, es que, digamos, solamente una vez en mi vida he pasado el gasto de una copa a mi universidad. Y lo hice en Fuente Obojuna porque yo pensé, pues mira, es que si pone Lope de Vega ahí en el recibo. Y me lo pagaron, así que a ver si hacen la discoteca Calderón de la Barca ya. Y lo que es interesante de esto, lo que a mí me llama mucho la atención de estos montajes en Zalamea, es que muchas veces, como hay tanto entusiasmo por parte de la gente del pueblo, es que muchas veces tienen como varios montajes a la vez, porque salen distintos actores en distintas noches. Y una noche, por ejemplo, una actriz haciendo de Isabel puede digamos, realzar su papel como víctima, otra vez puede tener más protagonismo, ser una mujer más fuerte. Y hasta ahora, digamos, ahora se ha convertido realmente en un reclamo turístico en el pueblo. No hay pruebas para sugerir que Calderón visitó a Zalamea en ningún momento, pero es verdad que digamos, el pueblo está muy cerca es un pueblo de Extremadura, está muy cerca de Portugal y es un sitio donde los soldados, digamos, quizás habrían pasado por ahí lógicamente. Durante durante mucho tiempo se pensó que Calderón había pasado la obra en sus propias experiencias de la guerra y de las tropelías que habían sufrido los campesinos catalanes por parte de las tropas castellanas. Pero de hecho se han demostrado recientemente que eso no fue el caso porque se escribió la obra antes de esas experiencias. Y la obra, El alcalde de Zalamea, es la obra que más se ha representado dentro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ya he hecho referencia a este montaje emblemático de José Luis Alonso. Luego se hicieron una versión en 2000 para celebrar otro centenario de Calderón. Un año interesante en el sentido de que fue la primera vez que la Teatro Nacional de Cataluña habían hecho una obra clásica en castellano, fue una coproducción. Y luego los últimos 2 directores de la compañía, Eduardo Basco y Elena Pimenta, han hecho sus propios montajes.
Y de hecho el último montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico por parte de Elena Pimenta supuso la vuelta a la sede de la compañía en el Teatro de la Comedia. Y yo creo que esto nos da una idea, digamos, de la importancia y de la fe que tenía la directora en el montaje y en la obra en sí. Así que vamos en la reseña de Marcos Ordóñez en El País del montaje de Elena Pimenta, él lo describe como, cito, un western extremeño y áureo. Y dice a continuación, a Ford y a Hawks les hubieran encantado la relación entre Crespo y Don Lope, dos aristócratas del espíritu. Fin de cita. Otra reseña en El Correo decía, si Clint Eastwood leyera a Calderón de la Barca, hace tiempo que habría adoptado para la gran pantalla la historia de un hombre que se venga de la casta de privilegiados que irrumpe en su vida para adueñarse del pueblo y violar a su hija. Lo que los críticos, y de hecho Pimenta, parece que no son conscientes del hecho de que habían hecho una versión cinematográfica hace 4 décadas que realmente adopta esta visión de la obra, una versión de western. Y a mí es una versión dirigida por Mario Camus. Y a mí me parece, yo tengo que decir que a mí me parece quizás la mejor versión cinematográfica de una obra del siglo de oro. Y lo que voy a hacer simplemente, no voy a tener mucho tiempo para hablar de la película, pero quería poner los primeros momentos, las primeras escenas de la película, para que tengan una idea de qué va. ¡Esta es la cárcel, soldados! ¿Dónde están los capitanes? Si no os les dan al momento, poned fuego y arrasadla. Y si se pone en defensa, arrasad el lugar. ¡Todo el lugar! ¡Entregad a los capitanes, villanos! Nos van a soltar. Nos tienen que soltar. ¡Malditos villanos! ¡Nos tienen que soltar! Es que quería poner esta primera escena simplemente porque se puede notar que es la estética de una película del oeste total, ¿no? Y cómo se puede, no sé si se fijan, pero digamos, está basada en la versión de Lope de Vega y de Calderón de la Barca, porque había una versión anterior atribuida a Lope. Y lo que la película, a mí me parece, es una excelente película, digamos, y realmente los primeros actores tiene Francisco Raval y Fernán Gómez, así que dos grandes de la escena y de la pantalla. La cosa que sí es problemática de la película es en la representación del género,
Porque lo que hace es que, como en la versión de Lope, y también habían añadido varias cosas, hay como las hijas bien, Isabel es, digamos, la hija, digamos, honrada de Pedro Crespo, pero las otras dos chicas se van con los capitanes porque quieren acostarse con ellos y se pasa, digamos, y la idea es que ellos son mujeres, si vamos a ser generosos, frívolas, pero digamos la película nos da una imagen y realmente es casi una justificación de la violación en algunos momentos y realmente digamos Francisco Rabal, un hombre que a mí digamos un gran actor, pero tenía sus problemas ahora en sus relaciones con las mujeres, realmente él hace un Pedro Crespo muy parecido al lo que John Wayne hizo en la película The Searchers, que tenía que buscar hoy, ¿cómo se llama esta película en español? Que es Centauros del Desierto, que me parece es la peor traducción es que no tiene nada que ver, pero bien, he aprendido eso. Así que vamos a terminar y soy consciente de que voy un poco mal de tiempo, así que con 2 minutos voy a hablar rápidamente de este último montaje de Elena Pimenta. Lo que me llama la atención de este último montaje es que hereda la estética del oeste, aunque sin darse cuenta, me parece, de Mario Camus, pero en el siglo XXI, ¿cómo se puede poner en escena estas relaciones de género? Y hay un gran problema ahora de trabajar con esta obra, y me parece que, o por lo menos un gran desafío, porque como decía antes, en la versión de Francisco Obrines para las compañías finales de los años 80, ¿qué hizo? Quitó muchos de los versos de Isabel, porque incluso sus propios versos son algunos de los más, entre comillas, patriarcales de la obra. Pero luego, si quitas estos versos, ¿qué pasa? Es que ellos tienen muy poco diálogo. Así que hay digamos, ¿cómo se puede llegar a un compromiso ahí? Y lo que pasa en el montaje de Elena Pimenta, que es una versión bastante fiel en el sentido de que han quitado muy pocos versos. De hecho, del primer monólogo de Isabel en la tercera jornada, que es realmente, digamos, su gran monólogo, no es como el monólogo de Laurencia en Fuente Ovejuna, han quitado 1/3 de los versos. Yo creo que para ser más políticamente correcto o más actual, según se diga. ¿Qué supone esto? Supone que realmente la obra sigue siendo sobre Pedro Crespo y no sobre ella. Y, digamos, por esto supuso un gran, y digamos, esto no se puede echar la culpa al montaje o a ninguno de los gente que trabajaba en ella, pero fue, digamos, fue una coincidencia histórica muy desafortunada que esta obra se estrenó en 2015, justo antes de La Manada y todo eso, y digamos, un discurso social sobre la violación y de qué supone una violación. Y me parece que hay un problema grande que no sabemos, no sé, o yo por lo menos no sé cómo se puede afrontar, que es como realmente la representación de las violaciones de las obras del siglo de oro en la España actual, contemporánea, porque, digamos, los últimos 2 montajes del Burlador de Sevilla, por ejemplo, que he visto, me parecen muy problemáticas. Había, pues, uno especialmente que vi en el Teatro Español, dirigido por Dario Fasal, es que había como unos vídeos donde se podía ver las caras de las víctimas que parecían que en algún momento casi se estaban disfrutando de la violación. Eso fue muy problemático, pero incluso el montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico del Burlador de Sevilla, donde en el programa a mano hablaron de la generación Me Too, luego realmente en la noche que yo la vi, la gente se rió durante la violación de Tisbea. Digamos que y también había el problema de la sexualización de esa mujer en particular, por ser la mujer, la pescadora más de la clase obrera. Y me parece que hace falta un debate de mayor fondo para que se pueda seguir adelante, digamos, para entablar una mejor conversación entre el presente y el pasado. Digamos, no creo que tenemos la obligación, digamos, de hacer que todas las obras del siglo de oro sean políticamente correctos, pero sí me parece importante establecer una conversación más profunda sobre lo que nos pueden representar ahora o nos pueden aportar ahora a los discursos
sobre cómo entendemos, cómo relacionamos ahora mismo, como en comparación con hace 3 siglos, etcétera, etcétera. Y ahora lo dejo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Duncan. Yo creo que yo quisiera hacer notar antes de que empezara el coloquio, porque como habréis visto, yo soy de los que no se puede callar nunca. No voy a entrar ahora en la obra. Yo te sugeriría que si vas a publicar esto, en vez de la puesta en escena que da la sensación en castellano de que es que vas a decir cómo se pone en escena, es decir, dijera puestas en escena del alcalde de Zalamea. Es una pequeña sugerencia. Pero sí quería recordar la intervención que tuvo Carmen aquí ayer. Es decir, yo creo que hay veces que nos empeñamos en ver, nos empeñamos, tanto filólogos como teatreros, en ver con los ojos de hoy las cosas sucedidas en otros tiempos, sin tener en cuenta ni las realidades sociales ni nada. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con el sentido del honor que he visto que estáis manejando, tanto Moisés ayer como tú ahora. Es decir, el sentido del honor en el alcalde de Zalamea viene dado por un hecho concreto, que es la violación de la mujer. No es que se conforme exactamente, es que en la época la única manera de reponer eso era la muerte o el casamiento o la boda. Se está hablando de dos cosas, es decir, que imbricadas en esa época es la única solución. Y en el alcalde yo además quisiera hacer notar que la diferencia que hay entre un Pedro Crespo padre y un Pedro Crespo alcalde, que es tremendamente importante, ¿sabes? Y que muchas veces olvidamos. Pero yo no quiero monopolizar esto en absoluto y creo que por una vez alguno de los alumnos te va a preguntar algo. Bueno, este no es un alumno, don Antonio Serrano no es un alumno, pero seguimos aprendiendo. No, es a ver si alguno levanta la mano. Mira, ahí hay una persona que se rasca el codo. ¿Has levantado la mano, no? Sí, has levantado la mano. Bueno, pues nada. Eduardo Vasco. Sí. Hola, Perdonad, buenas. pero es que nos interesa a nosotros vuestras intervenciones, tanto como a vosotros os pueden interesar las nuestras o mucho más. Hola, buenos días. Buenos días. ¿No me veis? Soy Eduardo Vasco. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, Duncan. Gracias por la ponencia y por el interés. Hay cosas en las que creo que deberías replantearte o variar en cierta medida el enfoque. Quiero decir, el alcalde, aunque sea de una manera rápida, habría que empezar a pensarlo como lo que era y como en lo que se transformó. Es decir, hasta después de la Guerra Civil, el alcalde es una obra de primer actor. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que no pertenece a nadie más que a las iniciativas privadas. Sí. Valero, Romea, Calvo, Vico, y después, ya en el siglo XX, supongo que lo sabes, pero yo creo que esta obra es propiedad de Borrás, desde el año 5 que la estrena, sí, hasta el año 8 que la estrena Morano. A partir de entonces hay una pugna entre los dos, una pugna privada, sí, de dos empresarios privados que tratan de hacer lo que pueden con las taquillas, evidentemente, pero es una obra de primer actor. Por eso se hace, no por otra cuestión. Sí, sí. No hay otra razón por la que se haga el alcalde de Zalamea. Otra cuestión importante tiene que ver con algunas cosas que has dicho que a mí me han parecido alarmantemente superficiales, como por ejemplo esta cosa de anteriormente a la Compañía Nacional había. Bueno, yo estuve más o menos allí, Manolo ha estado. Para mí que pases por el alcalde de Zalamea de José Luis y no hables de José Luis, que es nuestra tradición, Manolo, supongo que estamos de acuerdo, es bastante delicado. Es decir, no se puede hablar de la tradición del teatro clásico español sin mencionar a José Luis Alonso y mencionarlo con mucho cuidado. Por otro lado, también me gustaría incidir en otras cosas, para ver si de una vez también encontramos o valoramos figuras como la de Rivas Cherif como Dios manda, que esto ahora se dice mucho, ¿no? Tenemos una derecha ahora muy prominente, pero Rivas Cherif no pudo dirigir a Borrás
en el año 30 y tantos que hizo la versión, porque Borràs llevaba haciendo la obra desde 1905. De hecho, Borràs le parecía un espanto, como tú sabes. Con lo cual, ¿qué dirigió Rivas Cherif? Rivas Cherif era un asesor literario que organizaba un poco las cosas, pero dirigir no dirigía. Las cuestiones que hacía con Margarita Xirgu, a lo mejor sí, pero las obras, como El alcalde, eran de Borràs. No eran de ella ni de él, eran de Borràs. Borràs, además, acaba, cuando Calvo empieza a hacer, en el 18 creo que es, en el 20 y pocos, empieza a hacer El alcalde y decide, al final, aliarse. Tienen una temporada en el Español, como también sabrás, en la que se van intercambiando los papeles. Esta es una tradición muy española. Me atrevería a decir que hasta Romea y Valero lo hacían. Bueno, creo que es importante que veamos cómo el giro del alcalde se produce a partir del franquismo, en el cual empieza a ser una obra ya que se puede exhibir en los teatros nacionales, pero ya no pertenece al ámbito privado. Creo que ese giro te puede ayudar mucho a entender algunas cosas. Por otro lado, también, bueno, esta cosa de la tradición de la que hablamos no existe. Yo tengo grabaciones del alcalde de Zalamea tengo una del año 12, 1912. Todas las grabaciones en vinilo, todo lo que ha sido la tradición que está grabada, que está efectivamente en muchos aspectos estudiada, pero también, sinceramente, Duncan, me alarma que digas, por ejemplo, que a lo mejor que Elena Pimenta no sabía o no tenía noticia de la película, o que hables de Elena Pimenta como una mujer que puede haber cortado unos versos por corrección política. Joder, a lo mejor conocemos a una persona muy distinta, pero yo creo que los directores de escena nos documentamos de una manera muy exhaustiva, como para poder decir comentarios de ese tipo. Yo preferiría, cuando lo publiques, que lo repensaras. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Eduardo, que es una de las personas que ha trabajado sobre esto, como se ve, muy, digamos, importantemente. Antonio. ¿Puedo contestar? Sí, perdona. Bueno, eso no tienes ni que preguntar. Claro, sí. No, varios. En primer lugar, no creo que, digamos, no voy a contestar a todo lo que ha dicho, pero, digamos, algunos apuntes. Lo siento, yo creo que a muchos de las discrepancias que he identificado, y me echo la culpa a mí mismo, quizás por, digamos, no he tenido tiempo de decir todo lo que quería decir, que es, y no creo que estamos tan de desacuerdo como se puede pensar. Porque en primer lugar, digamos, lo de la falta de tradición, digamos, hay un problema, y no hablo tanto de ustedes como, digamos, gente del teatro, digo más, digamos, de las críticas, y cuando la gente se hace, y muchos de los resúmenes es un poco, pues mira, no había tradición para hacer teatro clásico, y luego se creó a partir del 86. Digamos, esto, y creo que en alguna publicación suya ha hablado, por ejemplo, de la importancia de alguien como Pepe Struch, digamos que trabajó como pedagogo, y luego, digamos, a mí me parece que es importante dar crédito simplemente a continuidades, y de hecho, si se hace así, se puede establecer más mejor las aportaciones de cada uno, de gente como José Luis Alonso. Se puede decir, pues mira, había gente haciendo el alcalde de Zalamea, pero nadie, como bien ha dicho, y yo totalmente de acuerdo, digamos que fue para el lucimiento de ciertos actores, para ciertos intereses privados, etcétera, etcétera. Y esto se puso luego, digamos, antes y después. En cuanto a no quería, y lo siento si quizás ha sido por limitaciones tanto de tiempo como lingüísticas, no quería en ningún momento criticar a Elena Pimenta. El montaje me parece muy bueno, digamos, entre de los últimos años del teatro clásico es un montaje que me ha gustado más que casi cualquier otro. Lo que sí se puede decir es que quizás esto es en plan anecdótico, que sí puedo decir que no era consciente de la versión cinematográfica, que digamos, porque hablé con ellos sobre el tema y simplemente, digamos, no tiene necesariamente por qué, porque es una película, digamos, no entra en las mismas genealogías. Y realmente, otra vez, he hecho la culpa más a cierta amnesia general, que digamos, esta es una película que también, cuando se estrenó El perro del hortelano, la película de Pilar Miró, nadie se habló de esa película de los años 70. Así que estoy criticando no a gente concreta, sino, digamos, una cultura generalizada, una cultura de amnesia generalizada,
de la que todos tenemos, yo creo que todos hasta cierto punto tenemos la culpa. Así que, y luego, en cuanto a, digamos, a las cosas que se puede quitar o no se puede quitar, todo esto siempre es discutible, digamos, simplemente a mí me parece que es realmente intentado diagnosticar un gran desafío para nosotros, y tanto filólogos como gente del teatro, no para criticar a nadie en concreto. Gracias. Vale. Antonio. Sí. 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 Sobre lo que estáis planteando ahora, yo la verdad es que sí había entendido parte de las cosas que decías, pero evidentemente quizá lo has dicho muy deprisa y es posiblemente que hayamos interpretado algo distinto. Pero yo quería plantear una cosa concreta de aquel montaje y relacionarlo pues con tu experiencia de la representación de los clásicos en Inglaterra. Una de las cosas que creo recordar que se criticaron, por lo menos en un sector de los espectadores, al menos que yo he conocido bastante, era interpretar el papel de Isabel, lo hacía Nuria Gallardo. Y entonces se hablaba de una diferencia de edad entre el personaje y la actriz y demás. Personalmente, yo no veía ese problema y no lo encuentro porque creo que, no sé, en la ópera por lo menos más tradicional, posiblemente últimamente no, pero bueno, nadie escandalizaba excesivamente que de pronto Montserrat Caballé hiciera una Carmen y demás, pero esto en el teatro quizá español aún no lo hemos superado. Pero la pregunta, y además que a mí me parecía que una actriz como Nuria Gallardo había que recuperarla de cualquier manera. Pero la pregunta muy concreta es, ¿cómo está el planteamiento de estas cuestiones en la representación de los clásicos en Inglaterra? El adecuar la edad de los actores y quizá más, fíjate, de las actrices sí, a los papeles correspondientes, porque, y aquí me hago eco de algo que Manuel Canseco se enfada mucho cuando lo ve, criticamos esto, pero nunca se critica cuando de pronto el papel de un hombre mayor lo está haciendo un personaje joven más o menos caracterizado. Sí. En la mujer sí, en la mujer eso no se perdona. Entonces yo quería preguntarte cómo está esta cuestión en la escena inglesa en estos momentos. Gracias. Pues es muy buena pregunta y de hecho yo pensando en eso, cuando pensé en la elección de Blanca Portillo como de Segismundo en el montaje de la compañía, yo pensé pues, yo creo que quizás habría sido más polémica si ella hubiera elegido, digamos, si le hubieran dado el papel de una mujer joven que era el papel de Segismundo, porque digamos que eso ya en sí es interesante. Lo que realmente no sé, ahora se ha puesto muy de moda en el Reino Unido, para bien y para mal, digamos, hacer un casting, digamos, de mujeres como hombres, de actores negros en papeles. Yo realmente no sé si es una respuesta superficial, pero yo creo que muchas veces cuando lo identificamos como un problema es que algo más va mal. Así que, digamos, es porque no creemos en el personaje y luego, o en la actuación, así que nos fijamos en estos detalles hasta cierto punto superficiales. Yo creo que tengo que decir que en el montaje de la compañía del alcalde de Zalamea, en algo de realmente, sí, a mí me parecía, había un choque un poco con las edades, ¿no? Que Lope de Figueroa, realmente las edades de los actores de Don Lope, de Pedro Crespo y Isabel, digamos, había como, no sé, 10 años entre los tres, ¿no? Con máximo. Y por lo general, a mí no le había como ningún problema. Sí había un par de momentos donde realmente me fijé en esos, digamos, edades inesperadas. Y creo que estos fueron los momentos cuando la acción dejó de convencerme. En cuanto al Reino Unido, creo que simplemente por cantidad hay más, se juega con eso más, y quizás se puede jugar con eso más con el teatro clásico, porque como hay más montajes de, no sé, de Hamlet o de Macbeth o lo que sea, que de las obras clásicas aquí,
hay esta idea de que, quizás una idea equivocada, que el público ya se habrán visto 5 Hamlets o 5 Macbeths, así que se pueden hacer comparaciones constantemente entre otras actuaciones, que también tiene su peligro, porque muchas veces los teatros piensan, pues tienen que aportar algo, una novedad, para que la gente vuelva a ver estas obras. Y lo que sí me parece interesante de una obra como El Alcalde de Zalamea es de los pocos digamos, del canon áureo que se puede pensar que probablemente el público ya se habrá visto, o un alto porcentaje del público ya se habrá visto un montaje de esta obra. Aquí quizás hay más libertad a la hora de hacer estas decisiones más arriesgadas. No sé si esto... ¿Tenemos alguna pregunta más? De un estudiante, a ver si... No han venido. No hay nada. Bueno, yo si me permite... ¿Eh? No, primero y nunca. Déjalo. Pregunta tú, Ramón, si quieres y ya está. Me ha parecido interesantísima la pregunta con la que has acabado la ponencia, ¿no? Y también algunas de las reflexiones que ha hecho Eduardo Vasco. Y bueno, creo que son interesantes para ver también cómo se ven unos mismos argumentos desde los dos lados, ¿no? Los que estáis ahí sentados, los teatreros y los académicos. Bueno, de lo que ha dicho Eduardo, me ha parecido interesantísimo, y a mí nunca no se me hubiera ocurrido nunca, ¿no? Pensar que algo que es tan obvio a lo mejor para él, ¿no? Y en su mundo, como que Rivas Cherif nunca dirigió a Enrique Borràs, ¿no? Me ha parecido interesante esa reflexión, claro. Sí. Enrique Borràs era una persona ya con una formación con una experiencia que a lo mejor era él quien mandaba más en su propia interpretación, sí, sí. ¿No? Eso me parece interesantísimo y es algo de lo que podemos tomar nota. Sin embargo, también creo que la pregunta con la que has acabado y las consideraciones sobre la corrección política y cómo nos enfrentamos a los textos, creo que son tremendamente oportunas. Y bueno, no sé, yo en mi experiencia sí que tengo constancia de que hay decisiones de dirección que van de dirección y versión, que es una cosa que también es interesante, ¿no? Saber hasta qué punto el versionista es versionista o el director también está haciendo la versión, ¿no? ¿Qué tipo de colaboración hay? Pero a mí me consta que hay decisiones de directores de puesta en escena actuales que sí que las toman sobre la base de la corrección política, sí. Y está por escrito. Quiero decir, en Fuenteovejuna, algo tan sencillo como Mariones se puede quitar porque sí. Hoy en día se considera incorrecto y me consta, está escrito. Quiero decir, Lawrence Boswell tiene firmado unas páginas al propósito, ¿no? Y luego también alusiones a los judíos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que a lo mejor es algo en lo que somos menos sensibles en España, pero a lo mejor pues, un director como Lawrence Boswell tiene más presente. Y creo que no creo que sea problemático, quiero decir que todas las consideraciones se pueden hacer. Desde luego a mí la ponencia me parece muy interesante. Una cosa que a mí me ha interesado muchísimo, muchísimo, son las pastillas pectorales, la vida es sueño, los bizcochos y los bastones. Sí. Eso es recepción cultural del teatro del siglo de oro. Es interesantísimo. Como que haya una discoteca Lope de Vega, sí. Como que haya un teatro Lope de Vega o como que haya una calle Lope de Vega en la Ciudad de México, sí. Por ejemplo, ¿no? Es interesantísimo en la creación de una conciencia cultural o de una proyección cultural, una presencia cultural de nuestro teatro del siglo de oro. Bueno, nada más que eso. Y felicidades por la ponencia. Gracias. Gracias.